Hola, armenautas, un gusto saludarlos. A continuación, una lectura de la introducción de Un cosmos subjetivo, la astrología como experiencia y símbolo de lo real, en la voz de su autor, Eduardo Castellanos. En la noche del 23 al 24 de julio de 1895, Sigmund Freud se fue a dormir con una vaga inquietud en la mente. Su preocupación estaba relacionada con el método de sanación mediante la palabra que venía explorando desde hacía un tiempo. Se trataba de una innovación en el tratamiento de la histeria, término entonces empleado para casos en los que aparecían síntomas físicos sin causa orgánica aparente. Aunque ya se consideraba un posible origen psíquico para esas dolencias, abordarlas desde una perspectiva completamente psicológica seguía siendo una novedad. El desasosiego de Freud se debía a un comentario hecho por un colega suyo sobre una paciente que ambos conocían, y que él había interpretado como una crítica velada a la eficacia de su método. Su interlocutor le había dicho que la paciente estaba mejor, aunque no del todo bien. Aquella coletilla de aunque no del todo bien le pareció a Freud un cuestionamiento a su enfoque. Y esa impresión lo llevó a pasar la tarde revisando la historia clínica de la paciente, impulsado por el deseo de defender su trabajo. Esa noche soñó con la paciente, notando en el sueño manifestaciones físicas tan pronunciadas que lo hicieron pensar que tal vez había pasado por alto alguna causa orgánica. Sin embargo, el sueño continuó de tal manera que se hizo evidente que la responsabilidad de esos síntomas no era suya, sino de una inyección negligente administrada por el mismo colega cuyas palabras lo habían hecho sentirse criticado. El consenso médico de la época veía en los sueños una función fisiológica, carente de todo significado. Pero Freud despertó con una intuición abriéndose paso en su conciencia. Aquellas imágenes no eran un producto del azar, sino una puesta en escena con la que su propia mente cumplía el deseo de liberarse de toda culpa. Esa intuición rompía con las ideas de la comunidad médica. También contradecía las interpretaciones populares que seguían asociando los sueños con mensajes de origen sobrenatural. Aquella súbita comprensión se convirtió en la piedra angular de su obra, dando inicio al psicoanálisis y marcando un punto de inflexión en la cultura occidental. Al proponer que su significado residía en la psique, Freud convirtió el estudio de los sueños en la vía regia al inconsciente. Documentos íntimos que revelan anhelos y conflictos, sin connotaciones místicas ni carácter profético alguno. Resulta curioso, sin embargo, que ese sueño fuese precisamente la clave de una revelación en toda regla. Así lo señaló el propio Freud en una carta del 12 de junio de 1900 a Wilhelm Fliess, en la que le preguntaba a su amigo si creía que algún día pondrían en el lugar donde tuvo ese sueño una tablilla de mármol que dijera: aquí, el 24 de julio de 1895, el secreto de los sueños se le reveló al doctor Sigmund Freud. Y aunque Freud creyó haber clausurado una tradición que veía en los sueños mensajes y revelaciones sobrenaturales, el momento de su hallazgo, sin que él lo supiera, era coherente con un orden simbólico trascendente, derivado del propio cosmos, algo que seguramente habría visto con la misma desconfianza que le inspiraba todo aquello que en una conversación con Jung años más tarde llegó a llamar la negra avalancha del ocultismo. No obstante, lo cierto es que en la tradición astrológica se asignan las revelaciones y la interpretación de los sueños a la casa 9, área de la carta natal vinculada al conocimiento superior, la filosofía y la religión. En ese momento Júpiter, planeta asociado a la expansión y el conocimiento,
se hallaba justo al inicio de la casa 9 de Freud. Para apreciar el simbolismo hay que agregar que para la astrología los planetas no funcionan de la misma manera en cada uno de los 12 signos. Hay signos en los que son especialmente fuertes y otros en los que están debilitados. El Júpiter de aquel momento se encontraba en Cáncer, que es el signo de su exaltación, una de las posiciones que lo fortalecen. El único otro planeta que gozaba de fuerza similar era el Sol, asociado a la luz del intelecto, ubicado en Leo, su signo de regencia, y también en la casa 9. Aunque los términos del lenguaje astrológico puedan sonar extraños, la idea central es simple. Los dos símbolos celestes que tenían mayor fortaleza en ese momento, el Sol y Júpiter, poseen asociaciones afines con comprender y expandir, y se encontraban en el área de la carta asociada a los sueños y las revelaciones. Ya solo eso justificaría decir que los símbolos del conocimiento, la expansión y la conciencia iluminaban el área de los sueños cuando los sueños revelaron su secreto. Mi interés por este episodio no radica en buscar un vínculo causal entre el sueño de Freud y la configuración astrológica del momento, sino en señalar la coherencia existente entre el evento psicológico y la disposición celeste que lo acompañaba. Freud descubría la lógica oculta de los sueños al mismo tiempo que, desde otra perspectiva, el cielo ofrecía una imagen análoga de esa revelación, como si el propio cosmos participara subjetivamente en el acontecimiento. En este caso, el paralelismo es tan claro e involucra tan pocos elementos del lenguaje astrológico que cualquiera puede tener sin mucho esfuerzo la misma experiencia que tiene un astrólogo al percibirlo. Un tipo de experiencia perceptiva que nos lleva a decir esto es como aquello, donde esto es vida humana y aquello es símbolo en el cosmos. Por supuesto, una cosa es observar una semejanza y otra muy distinta es afirmar que esa similitud es significativa. Varios observadores pueden ver una nube y estar de acuerdo en que se parece a un conejo, sin que eso los lleve a decir que ese conejo en las nubes significa que la casa será buena o que los conejos son sagrados. El reconocimiento de la forma es un hecho experiencial anterior a la atribución de un significado, y existe con independencia de si aceptamos o cuestionamos ese significado. A mi juicio, es la percepción de relaciones simbólicas coherentes entre configuraciones astrológicas y realidad manifiesta, más allá de si reflejan o no un orden subyacente, lo que explica la persistencia de la astrología a través del tiempo. La creencia en que es posible obtener una ventaja mediante su uso predictivo también es un factor a considerar, pero el combustible psicológico que permite perseverar en el estudio de un sistema tan difícil y complejo es ese refuerzo positivo que se obtiene cada vez que se percibe una correspondencia. Por eso considero esa experiencia perceptiva como el hecho astrológico fundamental. Aquí hecho no alude a un dato objetivo del mundo material, sino a una vivencia directa. Por supuesto, si falta rigor en el uso del sistema de símbolos, esa vivencia podría reducirse a un autoengaño conveniente o a un delirio interpretativo. Pero cuando el lenguaje se utiliza de manera consistente y la percepción puede ser compartida dentro de una comunidad de intérpretes o corroborada por cualquiera que conozca ese lenguaje, adquiere un nivel de intersubjetividad que la valida dentro de ese grupo. Toda persona familiarizada con el lenguaje astrológico puede percibir la correspondencia entre las posiciones planetarias en el momento del sueño de Freud y la revelación que experimentó. Se trata, como en el caso de la nube con forma de conejo, de un hecho experiencial, observable y repetible.
Es a través de la repetición de este tipo de experiencias como el astrólogo enriquece su sensibilidad, lo que a su vez le permite leer la realidad en clave simbólica al reconocer patrones de sentido a su alrededor. En esto pueden coincidir tanto quienes rechazan la astrología como quienes la aceptan. La diferencia es que los primeros descartarían esas experiencias como coincidencias intrascendentes o como casos aislados seleccionados artificialmente para probar un punto. Para ellos, episodios como el del sueño de Freud no son más que historias carentes de significado, sin importar que el simbolismo astrológico parezca ser consistente en esos ejemplos. Y esa es una posición comprensible. Sin embargo, el propósito aquí no es tratar de validar la astrología por acumulación de casos, sino describir e ilustrar un cierto tipo de experiencia subjetiva que le es inherente. Quienes aceptan la astrología y suscriben la existencia de una conexión simbólica entre la vida humana y el cosmos, lo hacen precisamente a partir de su familiaridad con esa experiencia. Dejando de lado por ahora el problema de si la astrología está vinculada o no con un orden trascendente, su lenguaje simbólico posee reglas y límites que le dan consistencia. No es un conjunto arbitrario de símbolos a partir de los cuales se pueda decir cualquier cosa que uno quiera sobre cualquier situación que se estudie. Precisamente por eso, lo que ve el astrólogo es algo que puede ser compartido por una comunidad que conoce ese lenguaje, de forma análoga a como podemos compartir con otras personas la experiencia de ver una nube con forma llamativa. Dicho de otra forma, Marte no es lo mismo que Venus, ni la casa 9 es lo mismo que la casa 2. El lenguaje astrológico es amplio y flexible, pero no arbitrario. La forma del conejo en la nube es consensualmente reconocible, independientemente de que signifique algo o no. La percepción de correspondencias, que para el escéptico pueden ser solo coincidencias o ejemplos cuidadosamente seleccionados, constituye para el astrólogo el fundamento de su práctica y el punto de partida de toda la astrología. Experiencias subjetivas, pero potencialmente intersubjetivas, de reconocer relaciones coherentes entre simbolismo y realidad. Es fundamental enfatizar ese componente de potencial intersubjetividad en esta descripción, porque la tendencia humana a fenómenos como la pareidolia, ese mecanismo psicológico por el cual percibimos formas reconocibles como rostros o figuras en imágenes aleatorias, nos predispone a identificar patrones. Por eso, en la analogía de la nube, sólo cuando su forma es lo suficientemente clara como para que varias personas coincidan en su juicio sobre a qué se parece, estamos ante una experiencia similar a la que vive un astrólogo. El componente intersubjetivo permite el desarrollo de tradiciones interpretativas compartidas por comunidades de practicantes que validan, corrigen y enriquecen la experiencia individual, incluso a pesar de las diferencias de interpretación. Como todo el lenguaje simbólico, el de la astrología también está abierto a múltiples lecturas. Podemos ver la nube que alguien nos señala como un conejo y no encontrarle un parecido tan grande. O podemos tener una opinión diferente sobre a qué se parece. Sin embargo, eso no impide reconocer qué características de la nube permiten que otros la encuentren parecida a un conejo. Estas diferencias de interpretación pueden traducirse en la aparición de diversas tradiciones, escuelas o corrientes dentro de la astrología. Es posible ver en esa diversidad la riqueza y la adaptabilidad de un sofisticado lenguaje simbólico, pero no se puede negar que representa una fuente de confusión para el observador externo. La existencia de múltiples criterios para determinar dónde comienza una casa, o de diferentes sistemas zodiacales que pueden hacer que un planeta
se consideren un signo o en otro, pueden parecer una señal de falta de coherencia. La ausencia de un consenso unificado se interpreta como evidencia de arbitrariedad, algo que alimenta, muy justificadamente, el escepticismo. Y fue precisamente desde el escepticismo desde donde comenzó mi propio camino en la astrología. Me acerqué a ella con la intención de desmontarla, convencido de que se trataba de un sistema absurdo. Sin embargo, a medida que aprendía el lenguaje y me familiarizaba con sus reglas, comencé a percibir cada vez con mayor frecuencia esas correspondencias simbólicas, lo que a su vez me mantenía interesado y me impulsaba a seguir profundizando. Es cierto que los eventuales éxitos predictivos no me impresionaban demasiado, pero la constante percepción de un paralelismo simbólico acompañando la realidad, casi como la música acompaña un baile, era algo que me llenaba de asombro. Porque no es raro que de vez en cuando aparezca una nube con formas claramente reconocibles. Pero sí lo es, y mucho, que aparezcan con tal frecuencia que comencemos a dudar de su origen azaroso. Aquello me resultaba tan misterioso como fascinante, pero al mismo tiempo alimentaba una creciente tensión en mi interior. Por una parte, mi visión del mundo me seguía diciendo que la astrología era algo absurdo, y por la otra, mi experiencia directa me impedía descartarla como una mera superstición o explicarla como la proyección de un pensamiento mágico. Atravesando este peculiar sendero, lleno por igual de asombro y de contradicciones internas, me fui adentrando cada vez más en la astrología, hasta el punto de terminar dedicándome por completo a ella. Sin embargo, aquella tensión interior nunca llegó a desaparecer. Me era imposible comprender cómo podía funcionar algo así. Las diferentes explicaciones, ya fuera que apelaran a algún mecanismo no descubierto aún por la ciencia o a designios provenientes de algún plano de realidad superior, me resultaban igualmente insatisfactorias. Así que durante años opté por una aproximación pragmática, buscar lo que me parecía que funcionaba mejor, armar con esas técnicas una caja de herramientas y dejar entre paréntesis mis preguntas, con la esperanza de poder contestarlas algún día. Con el tiempo logré llegar a algunas convicciones personales sobre la naturaleza, alcances y límites de la astrología. No obstante, nunca llegué a comprender cómo era posible que funcionara. En mis discusiones con amigos de inclinación escéptica, buscaba compartir mis observaciones y experiencias, explicarles las razones por las que estaba convencido de la existencia de una correspondencia observable entre el simbolismo astrológico y vida humana. Sin embargo, aunque trataba de transmitir una vivencia, lo que al final llegaba eran solo relatos, y poco importaba que fueran impactantes, igual seguían estando en el terreno de lo anecdótico. Además, al ser confrontado con la ausencia de comprobaciones sistemáticas y consistentemente repetibles de la astrología, o de una teoría coherente y racional que me permitiera articular mi experiencia, no tenía mucho que pudiera responder, sin caer en lo que probablemente sería interpretado como una apelación a la magia o al misterio. Este estado interior de desasosiego continuó, sin cambios sustanciales, hasta mi encuentro con el idealismo analítico de Bernardo Kastrup. En ese momento me di cuenta por primera vez de que había estado planteando mal el problema. Durante todo ese tiempo dedicado a la astrología, me había estado preguntando cómo podía explicar mis observaciones de una forma coherente con la visión del mundo predominante en nuestra época. Una visión que implícitamente yo mismo suscribía. El idealismo analítico de Castro me permitió asomarme a la posibilidad de cuestionar racionalmente ese paradigma predominante y tomarme en serio una alternativa que hasta entonces solo había visto como una curiosidad intelectual
más apropiada para la literatura que para la filosofía, que la naturaleza última de la realidad es mental y no material. Además del materialismo, la creencia más extendida hoy en día, que afirma que la materia es lo único real, y el dualismo, que postula la existencia de un plano de realidad intangible, además del mundo material, la filosofía tradicionalmente reconoce el idealismo como una tercera opción. Aunque en la actualidad es la menos popular, esto no le resta validez ni coherencia. La búsqueda de lo real no es un concurso de popularidad. Que el verdadero fundamento de la realidad sea mental es una posibilidad que merece ser tomada en serio, algo que se evidencia en la continuidad del debate académico sobre estos temas. Precisamente, dentro del campo de la ontología, del griego ontos, que significa lo que es la rama de la filosofía dedicada a estas indagaciones, la versión del idealismo planteada por Kastrup ha revitalizado ese debate en los últimos años. Creo que sus convincentes críticas al materialismo pueden despertar en cualquier persona suficiente interés como para querer explorar las alternativas existentes a este paradigma tan extendido. Pero quienes estamos familiarizados con la experiencia directa de percibir correspondencias significativas entre configuraciones celestes y vidas humanas, tenemos un motivo adicional para estudiar las razones que hacen plausible e incluso probable el idealismo. Porque desde una perspectiva idealista, la astrología se entiende naturalmente como una cartografía del sentido, es decir, como una forma de percibir pautas de organización en la conciencia universal. Si la realidad última es mental, entonces los movimientos de los planetas en el cielo y los eventos concretos del mundo son distintos aspectos de un único flujo de significado. Esa posibilidad no solo es consistente con lo que observa un astrólogo, sino que además ofrece respuestas a las preguntas sobre cómo puede funcionar la astrología, cuál es su origen y por qué pueden existir diversas escuelas y tradiciones. Adicionalmente, las observaciones propias de la astrología constituyen un argumento más a favor del idealismo, que se suma a todos los que presenta Castro. No entraré por ahora en detalles filosóficos. Baste decir que esta perspectiva me permitió reintegrar mi experiencia personal dentro de una visión coherente del mundo. Este libro es el resultado de ese encuentro con el idealismo analítico y del deseo de compartir el alivio intelectual y emocional que me produjo. Desde ese punto de partida y con ese objetivo en mente, el libro se estructura en 4 partes. En la primera parte nos dedicaremos a profundizar en el concepto de hecho astrológico, esa percepción subjetiva pero coherente de correspondencias, y a explorar en detalle el lenguaje que la hace posible. La inmersión en ese lenguaje cumplirá un doble objetivo. Por un lado, ofrecerá al lector no familiarizado los elementos necesarios para comprender los análisis y ejemplos del resto del libro. Por otro, presentará a quien ya posea conocimientos previos los componentes específicos de la caja de herramientas que estaremos usando. Una vez establecido este terreno común, la segunda parte abordará el problema ontológico. En ella, analizaremos las limitaciones del materialismo y del dualismo para comprender este fenómeno, y veremos por qué el marco idealista se presenta como una alternativa filosófica especialmente apropiada. La tercera parte nos adentrará propiamente en el idealismo analítico y en la manera en que la astrología puede entenderse desde esta filosofía, donde el universo deja de ser un objeto impersonal para revelarse como una realidad dotada de subjetividad. Veremos cómo ese vasto cosmos subjetivo del idealismo analítico permite formular hipótesis útiles sobre el funcionamiento de la astrología, sus alcances y sus límites. Todo ello teniendo siempre presente
que en un universo mental la intención y la conciencia, tanto del astrólogo como del consultante, participan activamente en toda la interpretación. Desde esta perspectiva, la predicción, aunque sigue siendo un uso válido y natural de la astrología, no se entiende como la decodificación pasiva de un futuro inmutable, sino como un diálogo vivo con el cosmos. Finalmente, en la cuarta parte, pondremos estas ideas en práctica a través de lo que he llamado modelo de dinatipos, un modelo de interpretación astrológica que integra la perspectiva idealista y amplía el potencial de la astrología como herramienta de orientación y autoconocimiento. Para astrólogos, estudiantes y en general personas interesadas en la astrología, este libro es una invitación a reexaminar sus fundamentos y a explorar la posibilidad de integrarlos en un marco de pensamiento contemporáneo. Y para el escéptico de mente abierta, tal vez sea la ocasión de volver a mirar ese conejo en la nube, no tanto para preguntarse si encierra algún significado, sino para descubrir si, al observarlo, es posible que el cosmos le esté devolviendo la mirada.